Saludos y bienvenidos, esto es Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial aquí en Hispan TV. Hoy en esta edición especial de una hora de Enfoque vamos a hablar de las elecciones presidenciales de la República Islámica de Irán. Unos comicios que se están llevando a cabo hoy y en los que los iraníes eligen al nuevo presidente del país. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Enfoque al señor Yusuf Fernández, periodista, analista internacional y secretario de la Federación Musulmana en España, FEME. Un gusto tenerle aquí, señor Fernández. Gracias, igualmente. También nos acompaña en nuestro plató, en esta edición especial de Enfoque, el señor Alfredo Envid, coordinador del boletín Armas contra las Guerras y gran conocedor de Oriente Medio. Muy bienvenido. Gracias. Y vamos a entrar en materia, porque para todos los que nos ven en cualquier parte del mundo, sería importante explicar qué suponen las elecciones de hoy, ya que se decidirá el nombre del sucesor de Mahmoud Ahmadinejad, pero también servirán para elegir a 270.000 consejeros locales y municipales. Señor Fernández, es una cifra altísima de elecciones de cargos públicos elegidos de forma democrática. Sí, Irán es uno de los países de Oriente Medio que cuenta con un sistema electoral más avanzado. De hecho, las elecciones iraníes han sido muy numerosas en los últimos años, no solamente, como usted dijo, para elegir presidentes, sino para elegir pues todo el tema de alcaldes, representantes locales, etcétera, ¿no? En este punto, pues Irán tiene uno de los sistemas electorales más sofisticados y más importantes de toda la región de Oriente Medio y yo diría que del mundo también. Señor Fernández, precisamente sobre eso, desde la victoria de la Revolución Islámica se han celebrado más de 30 procesos electorales, entre presidenciales, del Parlamento, de los consejos municipales. ¿Ustedes dos consideran que esto es un signo de democracia en Irán? Comenzamos ahora con el señor Envid. Bueno, hay una cosa importante que creo que mucha gente no sabe, y es que Irán tiene un parlamento y una constitución, concretamente desde el año 1906. Esto contrasta de forma clara con el hecho de que Arabia Saudí y otras petromonarquías del Golfo no tengan ni siquiera constitución. Contrasta también con el hecho de que esos países, que son lo más opuesto a la democracia que existe, sean apoyados por Occidente y especialmente por Estados Unidos, mientras que con Irán se hace lo contrario, se hace todo lo posible por demonizarlo. Estas elecciones que mencionábamos, 30 citas electorales por lo menos, de las que hemos mencionado, ¿son síntoma de democracia en Irán? Sí, yo pienso que Irán, como usted dice, ha celebrado muchos comicios continuamente desde la caída del régimen del Shah. Como usted sabe, el régimen del Shah era un régimen dictatorial, autocrático, en el cual no había ningún tipo de elección y, retomando un poco lo que decía mi compañero, era, digamos, el gran aliado de Estados Unidos en la zona. Sin embargo, pues en este momento vemos que Irán, que es uno de los países, ya no solamente me refiero al tema de elecciones, sino, por ejemplo, me gustaría destacar un tema que es el tema de la mujer. En Irán ha habido una vicepresidenta, la mujer tiene una participación muy activa en la política, en la vida social, en la vida cultural, en los medios, y todo esto, digamos, distingue a Irán precisamente de esos países que están justamente al lado, por ejemplo en Afganistán, ¿no? Que está ocupado por Estados Unidos, pues obviamente los índices de participación de la mujer son mucho más bajos y en las petromonarquías el papel de la mujer es absolutamente nulo. Sin embargo, siempre toda la propaganda occidental siempre intenta demonizar a Irán, ignorando el hecho de que realmente, como decía mi compañero, los grandes enemigos de la democracia en toda la región pues son esas petromonarquías, especialmente Arabia Saudí y Qatar, donde no hay elecciones, no hay constitución, no hay parlamento y todo depende del capricho de los gobernantes. Al hilo de lo que, ¿me permites? Claro que sí. Y en apoyo de las mujeres de todo el mundo, yo tengo fotos que raramente la gente ha visto, de las mujeres en Afganistán con minifalda, antes de la injerencia de los muyahidines apoyados por Estados Unidos y Arabia Saudí. Bueno, ya sabemos cómo van ahora, con burka, gracias, entre otras cosas, a estos países. Me gustaría, para que retomemos nuevamente la senda del tema electoral, hablar de las declaraciones del líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.
quien ha animado a todos los iraníes a que participen masivamente y ha declarado que esta misma mañana, además, cuando él fue a votar, que no le importa que los Estados Unidos consideren que las elecciones iraníes no son válidas, ya que la nación iraní no está pendiente de lo que piensen los estadounidenses. Jamenei ha asegurado que pues hay una alta participación en estos comicios decepcionaría al enemigo y reduciría las presiones exteriores sobre Irán. ¿Cómo esperan ustedes que sea la participación en estas elecciones? Bueno, según diversos analistas que han hecho sondeos de participación, ellos afirmaban que esta podría llegar al 60% o al 70%, lo cual sería una cifra muy alta en cualquier tipo de sistema electoral del mundo, ¿no? Quiero decir, ya no necesitamos dirigirnos a Estados Unidos, sino muchos otros países del mundo con democracias supuestamente avanzadas, pues tienen un nivel de participación normalmente entre el 50 y el 60%, con lo cual yo creo que efectivamente una participación que llegara a los 2/3 o rondara a los 2/3, pues sería algo muy, muy significativo, ¿no? Para un país. Sería una respuesta de los ciudadanos. De los ciudadanos, pues sobre todo una respuesta a Estados Unidos, porque yo creo que todos los intentos que ha hecho Estados Unidos, no esta vez, sino en todas ocasiones anteriores también, de deslegitimar las elecciones iraníes, yo creo que eso provoca un efecto contrario, de que efectivamente el pueblo iraní se da cuenta de que participar en estas elecciones es algo mucho más que depositar un voto, sino es un acto de defensa de la soberanía, de la independencia y también del sistema de la República Islámica, que Estados Unidos ha cuestionado de forma continua. Pues precisamente se ha hablado de complot internacional en este tema. Me gustaría preguntarles, y comenzar con el señor Envid, si hay intereses en el interior o en el exterior de Irán para que estas elecciones tuvieran una participación baja. Bueno, en las anteriores elecciones se habla de las anteriores, las del 2009, se habla de una participación del 80%. Usted se está adelantando ese tema, pero le voy a dar los datos de una vez para que hablemos sobre ello. Datos que además cualquier persona puede consultar, están en acceso en las redes, en Internet, son de libre acceso. Datos comparativos, por ejemplo, en Estados Unidos las presidenciales del 2012 tuvieron una participación del 58,9% de los estadounidenses. Frente a ello, en las últimas elecciones del país persa, en el 2009, superaron el 80% de participación, tanto así que tuvieron que prolongar el horario de votación de los colegios electorales. Esas son cifras, pero ustedes son los que van a interpretarlas. ¿Cómo se interpretan? Bueno, en realidad va a dar igual cuál sea el grado de participación, porque de todas formas van a decir lo mismo que han dicho siempre, que las elecciones son un fraude. Es lo que hicieron en las elecciones pasadas, incluso en contra de sus propios analistas estadísticos. Por ejemplo, 3 semanas antes del resultado, de saber el resultado de las elecciones iraníes, un instituto norteamericano, concretamente un instituto de sondeos, pronosticaban ya la victoria del actual presidente por una proporción de 2-1, 3 semanas antes. Posteriormente, la revista Times, a cuestión de días antes, hizo otro sondeo en todo el país, donde el resultado fue exactamente igual. Sin embargo, ellos acabaron diciendo de que había un fraude electoral sin aportar la más mínima prueba. Y las pruebas que se aportaron, las manifestaciones, bueno, pues son muy cuestionables por diferentes motivos, porque está claro que estuvieron orquestadas por la National... Perdón, le interrumpo porque tenemos que hacer conexión con Teherán, porque sabemos que ha habido problemas y vamos a repetir este contenido. Sí. Vamos a hablar, a repetir este contenido del que estábamos hablando, porque había habido un problema de conexión. Entonces quería repetir estas cifras. El 59,2% de norteamericanos participaron en las últimas elecciones y el 80% de los iraníes participaron en esta última cita electoral de 2009, y usted estaba hablando de eso, señor Envid. De todas formas, sea cual sea el resultado de la participación, que sin duda será alta, como decía mi compañero, van a decir que es un fraude porque lo han hecho siempre, contradiciendo incluso la opinión de los propios expertos norteamericanos. Por ejemplo, se hicieron
investigaciones 2 semanas antes y 3 semanas antes de las elecciones pasadas, y los resultados en Estados Unidos arrojaban que Ahmadinejad iba a ganar por una proporción de 2-1. Sí. La revista Times hizo otra encuesta y dio lo mismo, solo que es justamente unos días antes. Sin embargo, hablaron de fraude electoral. El fraude electoral no fue apoyado por datos. Es cierto que hubo manifestaciones, pero sabemos también que hubo mecanismos de injerencia a través de Twitter, de Facebook. Incluso se publicó un manual de injerencia en Estados Unidos para cómo hacerlo. Sabemos que las manifestaciones en determinados barrios de clase alta fueron orquestadas directamente por asociaciones de injerencia clásicas, como pueden ser la National Endowment for Democracy y otras muchas que tienen el pie puesto en Irán desde el principio de la revolución. Señor Envi, también me gustaría escuchar al señor Fernández sobre esta comparativa. 59% en Estados Unidos contra el 80% en Irán en las últimas elecciones. Sí, pero me gustaría detallar que no solamente es una cuestión de número, aunque es también importante. Yo me gustaría aquí recordar, por ejemplo, que Estados Unidos es el país que menos lecciones de democracia puede dar por varios motivos, y me voy a referir solamente a uno. En las elecciones en las cuales George Bush fue elegido presidente, hoy a través de diversos medios norteamericanos se ha sabido que que realmente Bush robó las elecciones. O sea, el que ganó las elecciones en Florida no fue Al Gore. Se han hecho muchos estudios que lo prueban, sin embargo, por presiones, digamos, de círculos republicanos, etcétera, la victoria final fue para Bush, ¿no? Entonces, aparte de eso, quiero recordar que en Estados Unidos solamente puede ser candidato si una persona analiza el Parlamento, todos los que están ahí son millonarios, de gente de de clase muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque las campañas electorales en Estados Unidos son muy caras, y si una persona no tiene los suficientes recursos tiene que pedir ayuda a lobbies. Eso es lo que quería decir, se reciben donaciones de lobbies, de grupos que luego pasan factura. Entonces, y por último me gustaría señalar que ahora mismo lo que saca el escándalo que estamos viviendo de espionaje de la NSA a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos, pero incluso en Estados Unidos centenares de millones de norteamericanos están siendo espiados día y noche, todas sus comunicaciones. Entonces, ¿es eso ejemplo de democracia? Obviamente no. Estados Unidos no puede presumir de un sistema democrático. Me gustaría volver a incidir sobre las palabras del líder supremo, Ayatollah Sayed Ali Khamenei, quien ha animado a todos los iraníes a que participen, porque ha declarado que no importa si Estados Unidos aprueba o reconoce estos resultados, porque los iraníes no están pendientes de lo que diga Estados Unidos. No, si valoran positivamente los resultados o no, da igual realmente para el líder supremo. Y que además una participación masiva va a decepcionar al enemigo. O sea, le va a quitar elementos para que siga en estos argumentos. Claro, es que en el momento que Irán, digamos, según un 60 o 70% de iraníes, si se cumplen las expectativas, vota, pues eso significa que la mayoría del pueblo iraní está avalando no solamente a un candidato, sino está avalando el sistema que salió de la Revolución Islámica, ¿no? Por eso Estados Unidos, digamos, teme las elecciones de Irán, porque se da cuenta además de que ante el mundo no puede vender esa imagen de Irán como el malo, como el eje del mal, cuando canta mucho. O sea, es muy claro que, digamos, sus aliados en la zona, me voy a referir al emir de Qatar, que ahora mismo dicen que abandona el poder, han salido informaciones que afirman que ha sido realmente una delegación estadounidense la que le dijo textualmente: te tienes que ir y nosotros pondremos a tu hijo, al hijo que escojamos. Entonces, vemos qué ejemplo, qué contraste, ¿no? O sea, un país independiente como Irán, cuyos ciudadanos son los únicos que deciden su política, frente a países que son auténticas marionetas, dictaduras donde los gobiernos no rinden cuentas a sus pueblos, sino a Estados Unidos, y ese ejemplo de absoluto contraste yo creo que es el que Estados Unidos en realidad teme que el mundo vea, ¿no? Vamos a seguir avanzando en este tema de las elecciones, y ahora nos tenemos que centrar en los candidatos. Queremos conocer más sobre los candidatos que concurren a las urnas y optan a la presidencia. De más de 600 que se postularon su nombre, son 6 los que han llegado hasta esta etapa de la elección presidencial.
Irán celebra hoy sus elecciones presidenciales. De las urnas saldrá el nombre del próximo presidente. En Irán, cualquier ciudadano puede aspirar a ser presidente y registrarse como aspirante. Posteriormente, el Consejo de los Guardianes de la Constitución, el órgano formado por 6 juristas y 6 teólogos, estudia la competencia de cada uno y presenta a los más aptos para el cargo, quienes de esta forma se convierten en los candidatos oficiales. De los más de 686 aspirantes a la presidencia registrados este año, 50 han ocupado en algún momento cargos gubernamentales. El número de ciudadanos llamados a las urnas es de casi 50,5 millones, de los cuales más de 1.600.000 ejercen por primera vez su derecho a voto. Los candidatos que finalmente concurren hoy son Said Jalili, es el candidato más joven, ex viceministro de Exteriores en Asuntos Europeos y Americanos. Desde 2007 ha trabajado como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Seyed Mohammad Gharasi, ingeniero electrónico, fue ministro de Petróleo y de Comunicación del gabinete de 2 presidentes. El alcalde de Teherán desde 2007, Mohammad Bagher Ghaliba. También es excomandante de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Mohsen Rezai, economista y excomandante militar, es el secretario del Consejo para el Discernimiento del Sistema. Hassan Rouhani, exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional desde 1989 hasta 2005. Actualmente es miembro de la Asamblea de Expertos. Ali Akbar Veloyati, médico y académico. Desde 1981 fue ministro de Exteriores durante 16 años. Actualmente es el alto asesor del líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Si candidatos logre la victoria, necesitan obtener el 51% de los votos. De no ser así, se celebraría una segunda vuelta la próxima semana. Para quienes están incorporando en este momento a nuestro programa especial de enfoque sobre las elecciones iraníes, les quiero recordar quiénes nos acompañan en plató. Están con nosotros el secretario de la Federación Musulmana en España, periodista y analista internacional, el señor Yusuf Fernández. Otra vez, buenos días. Hola, buenos días. Y también bienvenido nuevamente para el señor Alfredo Envid, que es coordinador del boletín Armas contra la Guerra. Gracias. Y seguimos indagando sobre todo este tema que tiene que ver con las elecciones en Irán. Pero antes de entrar en las candidaturas, señor Fernández, me gustaría que usted nos explicase a todos cómo es ese proceso de preselección, podría decirse, en el que participan primero un montón de candidatos, más de 600, y luego quedan 6 que son los que están ahora compitiendo por la presidencia. Bueno, en Irán, obviamente en todos los países del mundo, si digamos existe un proceso de selección porque no se pueden presentar miles o decenas de miles de personas a unas elecciones. En Irán hay un consejo que analiza los currículum de los candidatos y llega pues a unos niveles razonables de participación. En este caso eran 8. Quiero recordar, así es una cifra alta, porque la mayoría de los países, cuando hay unos determinados candidatos presidenciales, casi siempre son 4 o 5 en la primera vuelta. Pues este consejo, analiza sobre todo los currículos. Señor Yusuf, me piden desde Teherán que volvamos a decir con quién estamos, porque estamos conectando y reconectando nuevamente. Sí. Está el señor Yusuf Fernández, secretario de la Federación Islámica de España, periodista y analista internacional, y también está con nosotros el señor Alfredo Envid, coordinador del boletín de Armas contra las Guerras. Y pues estamos hablando de esa jornada electoral en Irán tan importante, que además tiene ese proceso de preselección, como nos estaba explicando el señor Fernández. Un proceso en el que todos pueden participar y luego se ven los requisitos, ¿no? Sí, porque efectivamente, como he dicho antes, en Irán, pues en este caso concreto, participar como candidato en las elecciones presidenciales es bastante sencillo. Basta presentar una serie de requisitos. Eso lleva a que se presente un número altísimo de candidaturas, pero como eso no es operativo de cara a unas elecciones, pues hay un consejo que regula, ¿no? Pues ese consejo estudia los currículum y sobre todo tiene en cuenta la participación en cargos de responsabilidad. Si uno ve las personalidades de los 6 candidatos, pues ¿Ven la trayectoria? Ven la trayectoria, pues está el alcalde de la capital, un exministro de Exteriores, el negociador de los temas nucleares, el negociador de los temas nucleares, también está pues un exministro de Telecomunicaciones. Es decir, hay que tener un cierto perfil
de muy alto para ser candidato, ¿no? En este caso concreto, pues bueno, no se tiene en cuenta como en otros países como Estados Unidos criterios puramente económicos, pero eso también permite pues a personas, muchas personas de estos candidatos en Irán son personas de clase baja, que no han tenido, en un país como Estados Unidos nunca tenían los recursos para poder competir. Yo creo que, le pregunto también al señor Envid, se valora mucho ese valor ético y moral para poder estar en los cargos públicos, sería de alguna manera, antes que el poder financiero. Relacionado con lo que decíais, no hay que olvidar que el actual presidente es un hombre de clase obrera, de clase pobre, maestro, que luego fuera alcalde de la ciudad, es otra cosa, pero no está allí por los millones que ha acumulado en su compañía petrolera texana, como otros. Sí. Vale. Antes de entrar en las candidaturas, lo que sí nos gustaría es que el señor Fernández nos contara también pues, quiénes son esos 6 candidatos, de manera que fuera de breve cada uno y también que tratemos de ser equilibrados en el tiempo que dedicamos a cada uno de ellos. Si usted nos va contando quiénes son esos candidatos. Bueno, en primer lugar tenemos, hablando ya como estamos hablando del alcalde de Teherán, tenemos al alcalde de Teherán, Mohammad Bakr Ghalibaf. Es según algunas encuestas, es uno de los claros favoritos, precisamente porque el hecho de ser alcalde de Teherán le ha permitido pues, que su gestión sea conocida ya por muchos ciudadanos de la capital, ¿no? Hay que recordar que Teherán es una ciudad enorme donde vive una gran parte de la población iraní. Me gustaría también decir que la personalidad de su mujer, ¿no?, de Sagra, pues también es importante porque ha sido asesora de mujer, es profesora de universidad y tiene, digamos, organiza muchos eventos sobre mujer a nivel internacional. ¿Está concienciada en el tema? Sí, yo creo que eso le puede ayudar también. Otro candidato importante es Said Jalili, realmente el negociador nuclear. Es un candidato que, digamos, pues también tiene un carisma por el hecho de que fue herido en la guerra iraní-iraquí, en la pierna y demás. Es un hombre que tiene una campaña muy activa, que arrastra mucha gente y le llaman en Occidente el candidato de la más firme, más de la resistencia, ¿no? Y tal, yo creo que eso le puede dar votos. También tenemos a Hassan Rouhani, es el único, digamos, miembro de la corriente reformista que ha recibido el apoyo de Mohamed Khatami y de Hashemi Rafsanjani, de 2 antiguos presidentes. Eso también le puede dar un impulso para pasar a la segunda vuelta. Y luego ya los demás candidatos, bueno, quiero recordar también a Ali Akbar Velayati, es una gran figura, obviamente de la revolución, es una persona, fue ministro de Exteriores primero durante los años 80 y parte de los 90, tiene a su favor pues un extenso conocimiento de las relaciones internacionales y al mismo tiempo muchos contactos a nivel exterior. Los otros 2 candidatos son... Señor Fernández, los otros 2 los podemos dejar para después de la conexión con Teherán, porque vamos a conectar ahora en directo, precisamente. Hacemos una pausa aquí en Madrid y conectamos con los estudios de Hispan TV en Teherán para conocer el minuto a minuto de esos comicios. Después continuaremos con el análisis en compañía de nuestros 2 destacados invitados. Adelante, compañeros. Buenas tardes, Irán. Buenos días, Latinoamérica. Continuamos aquí en Madrid con este programa especial dedicado a las elecciones iraníes. Recuerden que nos acompañan aquí en plató don Alfredo Envid. Don Alfredo, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias. Está también con nosotros el señor Yusuf Fernández. Muchas gracias por continuar el programa. Gracias. Y pues le tocaría preguntarles a ellos, después de esta conexión que hemos hecho con Irán y de ver todo lo que hemos conocido del día a día, la jornada electoral, ¿cómo perciben ustedes que se esté desarrollando esta jornada? Bueno, por lo que hemos podido ver, pues es una jornada de afluencia masiva en los colegios electorales. Yo he visto algunas imágenes de ciudades donde efectivamente pues los colegios se veían llenos y todo parece apuntar a una alta participación, ¿no? Y antes estábamos hablando de candidatos también, señor Envid, señor Fernández. En la campaña electoral han sido varios los mensajes, pero 3 ejes fundamentales en los debates: la economía, la cultura y la política exterior. ¿Por qué se habló tanto y especialmente de estos 3 temas? ¿Por qué consideran ustedes que economía, cultura y política exterior estaban en el
Bueno, yo creo que en la actualidad eso, sobre todo la situación económica y la política exterior son los dos puntos más centrales por razones obvias. Cabe recordar que Irán está haciendo frente a un régimen de sanciones muy duro, de forma ilegal y unilateral, aprobadas por Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea. En este contexto, pues obviamente eso está teniendo repercusiones negativas para la economía iraní, y los candidatos, pues bueno, están, digamos, dentro de esta realidad, están buscando o proponiendo fórmulas para, digamos, para dar un impulso a la economía iraní. Sí que es cierto que, según apunta hace poco la revista The Economist, que es una británica, señalaba un dato muy interesante a ese respecto. Decía que, a pesar de todas estas sanciones y demás, la economía iraní, desde el año 2011 aproximadamente al 2016, duplicará su PIB. O sea, que es un dato muy impresionante, ¿no? De resistencia pese a los bloqueos. A los bloqueos, efectivamente. Entonces, pues bueno, los candidatos han hecho propuestas, pues tanto de reforzar la agricultura, la industria nacional, que una de las cosas, digamos, si se puede decir positivas, entre comillas, que han tenido las sanciones, que digamos que están obligando a Irán de alguna forma a diversificar, ¿no?, su economía, a depender menos de las rentas petrolíferas, y esto pues obviamente va a tener un efecto positivo, ¿no?, porque obligarán, digamos, se alejarán de ese modelo económico dependiente del petróleo, a crear industrias, a crear empleos pues derivados a buscar la autosuficiencia en ciertos sectores, alimenticio y demás, y esto pues a la vez va a ser, si algún día estas sanciones son levantadas, digamos, el petróleo beneficiará más a la economía iraní, porque, digamos, ya existe toda una infraestructura creada, una red a la cual digamos, no se aleja de ese modelo, como por ejemplo Arabia Saudita, estos países que dependen absolutamente del petróleo. Y con los temas de la política exterior, le voy a preguntar al señor Envid, ¿por qué cree usted que ese tema es fundamental y común a todos los candidatos? Bueno, es evidente, y más en los momentos que estamos viviendo, donde Irán claramente se plantea como uno de los próximos objetivos de una nueva guerra, desgraciadamente. Siria es un paso para atacar Irán, y los programas para atacar Irán están emplazados desde mediados de la década pasada. Incluso hubo un momento en el que estaba absolutamente todo preparado y se paró porque el almirante Fallon, que era el jefe del comando central, del cual es el comando más importante, Irán está en medio, dijo que si se daba la orden de atacar a Irán, él dimitía. Y no solamente él, sino todo el Estado Mayor. O sea, no eran partidarios de esas. Él. Una división ahí muy importante de la que no se habló en el Pentágono, y luego Fallon acabó dimitiendo. Por otro lado, a nivel internacional, está claro que la política de demonizar a Irán sigue, y en primer lugar con que es una amenaza nuclear, o puede serlo, en cuestión de, y empiezan a regatear, unos dicen meses, otros dicen años. Bien, esto es absurdo. Irán no ha atacado, desde que se creó como república, a nadie. Eso, señor Envid, nos puede recordar cuando se decía que en Irak había armas de destrucción masiva. Exactamente, es un hecho que Irán no ha atacado a nadie, ni ha amenazado a nadie, ni tampoco a Israel, porque las declaraciones que se le atribuyeron al presidente son falsas, señor se Envid, tradujeron mal. Señor Envid, señor Fernández, estamos hablando de estos temas de la demonización, pero vimos la jornada electoral en Teherán. Pero no solamente pues se está votando allí, también hay centros de votación, 290 centros de votación fuera del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado que ha organizado un dispositivo especial electoral en más de 96 países para que los iraníes en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Estas son imágenes en la sede diplomática de la Embajada en España, en Madrid, donde desde las 8:30 de la mañana están votando los ciudadanos iraníes en estas elecciones presidenciales. ¿Qué tan determinante puede llegar a ser esta participación desde el exterior en el resultado total? ¿Qué tan determinante la participación de los ciudadanos fuera de Irán? Bueno, yo pienso que la población en el exterior del país está
también votando de una forma bastante importante. Hemos visto ahora imágenes, yo conozco la delegación diplomática iraní, realmente pues sí daba la impresión de que había una buena participación. Yo creo que es un peso interesante, pero no solamente, digamos, por el número también, sino porque demuestra que los iraníes en el exterior pues que también están, digamos, concienciados de alguna manera de la realidad en su propio país, de la necesidad de participar, y eso también demuestra un apoyo de los iraníes de la migración al sistema de la República Islámica. Lo que ha dicho el señor Fernández, ¿estará usted de acuerdo o qué opina usted en ese sentido? No tengo ninguna opinión en particular. De esa votación de los iraníes fuera, ¿puede...? En la anterior, sí, tengo un dato aquí, los votos provenientes del exterior, sí, fueron 234.812, no son muchos comparados con los del interior. Y fueron contrarios al presidente, que se eligió por mayoría. No sé lo que va a pasar en este caso. Por lo menos reconocen ese proceso electoral, participan de él. Bueno, eso es un principio de reconocimiento de esa Claro, de porque esa propuesta. en realidad no se trata tanto de elegir a uno u otro candidato, lo que se trata es de que al participar en una votación, de alguna manera, pues está dando una respuesta a todos estos intentos, sobre todo del exterior de Estados Unidos, de que se boicotee, ¿no? O sea, legitiman el proceso. Efectivamente, digamos, lo que les gustaría a los enemigos de Irán era que hubiera una participación lo más reducida posible, ¿no? Y me daba también, hace poco, me hacía gracia también un comentario que también demuestra la ignorancia de esta, por ejemplo, decía que Estados Unidos ha levantado poco antes de las elecciones las sanciones para poder exportar móviles y ordenadores, tabletas, etcétera, a Irán, pensando que así podría intentar, a ver si tienen un poco suerte, repetir lo que ha pasado en algunos otros países y tal. Y me hacía gracia además porque yo no sé si ellos han estado alguna vez en Irán, pero cuando una persona va a Irán cuenta con medios informáticos. Me gustaría dar un detalle muy anecdótico, precisamente de un amigo mío iraní, que yo tengo un ordenador portátil que tiene de una memoria RAM de 2 gigas, ¿no? Sí. Y hablando con un amigo iraní el otro día me decía, pero qué atrasados estáis aquí, todos aquí son de 4, ¿no? O sea, me dejó avanzados en tecnología. Sí, o sea, quiero decir que cualquiera que piense que Irán es un país como, no sé, como una especie de desértico, ¿no? Como esas películas que hacían que ponían a Teherán como una especie de ciudad, no sé, de una ciudad de otras partes, totalmente, o sea, ciudad es una urbe moderna, o sea, una urbe donde una persona encuentra todo. O sea, señor Fernández y señor Envid, vamos a ir con un tema que yo sé que a ustedes dos les apasiona, porque lo habíamos mencionado antes de comenzar este programa, y es el de los medios de comunicación. Ya sea por intereses geoestratégicos, por sus reservas de petróleo o por las relaciones internacionales, estas elecciones provocan una gran expectación internacional. Prueba de ello es que 491 periodistas de 193 medios de todo el mundo siguen a esta hora el desarrollo de la jornada electoral. ¿Ustedes cómo piensan, y comienzo con el señor Envid, cómo piensan que van a informar estos medios de comunicación? Como lo hacen siempre, mintiendo. Así de fácil. Por ejemplo, hay fraude electoral en las elecciones iraníes siempre, pero sin embargo no lo hay en las elecciones de Túnez, cuando el dictador Ben Ali, reconocido universalmente como dictador, gana las elecciones con el 89%. El mismo año de las anteriores elecciones de Irán. No hay fraude electoral cuando en Afganistán sucede lo mismo. Sí lo hay en Irán. Bueno, es descarado. Las elecciones están bien si ganan mis amigos. Las elecciones son un fraude si ganan los que a mí no me gustan. Es así de sencillo. Hay una cantidad de medios y una cantidad de periodistas. ¿Cómo informan? ¿Todos se informarán de la misma manera, señor Fernández? Sí, y lo que pasa es que, digamos, dentro de los medios hay medios que dentro del... Bueno, primero quiero decir un punto. La mayoría de los periodistas y corresponsales no son personas que vayan con una mente, digamos, objetiva a buscar la verdad, sino que, digamos, van con directrices muy claras
A algunos se les nota más, a otros se les nota menos, pero todos tienen sus directrices, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, quiero mencionar como escandaloso el caso del País, de España, la corresponsal Ángeles Espinosa, donde realmente cuando uno leía las crónicas de las elecciones iraníes del año 2009, sí, se sorprendía, porque es que aquello era algo increíble, pero, o sea, titulares como ¿cómo ha podido pasar esto? O sea, realmente donde ya hasta la máscara, ¿no? La máscara más simple de objetividad, de imparcialidad, de análisis, se desvanecía y aquello acababa siendo un burdo panfleto, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos periódicos efectivamente caen en esto, pero yo creo que salvo quizá algunos países aquí mal llamados tercermundistas, pues yo creo que ahí donde alguien puede encontrar una información más honesta, y en este caso me gustaría felicitar a algunos medios de América Latina por su honestidad. Yo creo que los países occidentales, Estados Unidos, Europa, va a ser muy difícil encontrar algún análisis serio y realista de las elecciones. Señor Envid, ¿alguna razón tendrá en que esos medios tengan relaciones con grupos económicos y con conglomerados económicos? Esa imagen que se da de lo que pasa allí. Evidentemente, la campaña de demonización es universal, puesto que hay un control universal de los medios de comunicación, desgraciadamente del cual muy pocos se salen o pueden salirse. Esa campaña de demonización se basa fundamentalmente en hacernos creer que Irán es un peligro nuclear. Esto es clave desmontarlo, porque no es que yo piense que es un peligro, tú no y aquel sí. No se trata de eso. Desde el año 2007 hay unos informes del conjunto de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que se presentan al Congreso. No solo de la CIA, hay 16 agencias del mismo nivel que la CIA que presentan un informe conjunto. Bien, desde el año 2007, todos esos informes coinciden en que Irán no tiene un programa nuclear militar. Y en el último, y agárranse ustedes porque esto ya es el colmo, incluso se reconoce que no tiene tampoco las intenciones de construirlo. Es decir, exactamente lo mismo que están diciendo sus líderes desde el punto de vista de su religión. Está prohibido y censuran esto. Y esto es la opinión no de los líderes iraníes, sino de las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, los medios siguen machacando con la misma cantinela sobre el peligro. Y no solamente esto, la demonización evidentemente tiene otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, atribuirles el financiamiento del terrorismo o el fundamentalismo dentro del islámico, que si queréis luede podemos hablar. Podemos seguir hablando de ello. Porque además voy a hacer una pregunta en este punto del programa, y es ¿qué tan importante puede ser ese resultado de las elecciones en las ecuaciones internacionales? Y ya no solamente hablando de Estados Unidos, sabemos que se han hecho otros contactos, que hay relaciones con Rusia, que hay otras relaciones comerciales. ¿Qué tan importante en las ecuaciones? Es que hay un tema que yo creo que es importante aclarar. Cuando se dice, muchas veces los medios utilizan una terminología engañosa, ¿no? Porque a veces se habla de Irán frente a la comunidad internacional. Sí. Y realmente cuando uno analiza las relaciones internacionales de Irán, pues se da cuenta que tiene unas relaciones muy positivas, muy estrechas con países como China, Rusia, Brasil, India. Y hoy vemos que los países emergentes, más o menos todos, tienen una relación buena y dinámica con Irán. Entonces, al final, digamos, me hace gracia porque a veces en las Naciones Unidas, cuando hay una votación y al final quedan votando solo Estados Unidos e Israel, ¿no? Y eso nunca, jamás los medios han dicho que Estados Unidos está aislado, ¿no? Sin embargo, siempre se utiliza esa terminología con Irán. Yo creo que estas elecciones, pues pueden, yo no creo que representen un gran cambio en la política exterior de Irán. Pienso que va a haber una continuidad, pero sí con una metodología, ciertos toques diferentes, ¿no? Sobre esos toques diferentes, señor Fernández, señor Envid, me gustaría incidir en las relaciones internacionales con una región específica, que es Latinoamérica. Además, porque en Latinoamérica nos ve mucha gente y precisamente Irán ha tendido bastantes lazos con países latinoamericanos. ¿Cuál es esa política exterior que está llevando ahora con Latinoamérica, con el subcontinente, por llamarlo de alguna forma? ¿Y cuál creen ustedes que es la apuesta de los candidatos a partir de ahora, señor Envid?
Bueno, yo espero que siga, que continúe la que Irán está haciendo hasta ahora, que es apostar por aumentar las relaciones económicas en relación con Brasil, con Venezuela, con otros países de la zona que a su vez están ligados al BRIC, es decir, a India, China, Rusia, y que no hay que olvidar que considerados en conjunto son prácticamente la mitad de la humanidad, la población. Que habría que hablar de alguna comunidad internacional, más bien habría que hablar de la comunidad internacional que representan el BRIC o el Tratado de Cooperación de Shanghái, y no de esa otra que es solamente unos cuantos países europeos. Yo espero que sigan en esa misma línea, aumentando la penetración y los intercambios sur-sur. Y precisamente en esos intercambios sur-sur, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, son países fundamentales para el régimen, para el gobierno iraní, sea de quien sea el próximo presidente, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los pilares de la política exterior de Irán es Latinoamérica, por varios motivos. Yo pienso, en primer lugar, cabe decir que Latinoamérica y Irán tienen intereses muy comunes. Por ejemplo, se ve esto dentro del movimiento de los no alineados. ¿Por qué? Porque estos países están promoviendo unos valores como, en principio, la defensa de la soberanía de los pueblos, la no injerencia, el rechazo a la guerra como conflicto, el rechazo a la imposición. Entonces, esto, digamos, hermana lo que es Irán y otros países del Oriente Medio con países como los países del ALBA, ¿no? por decirlo así, o los países de UNASUR también, porque Latinoamérica ahora mismo pues está siguiendo un proceso de integración y de independencia, ¿no? Frente a Estados Unidos, efectivamente, estos bloques. Al mismo tiempo es también importante una relación mutuamente beneficiosa, porque América Latina hoy en el mundo se está configurando como uno de los polos de desarrollo económico fundamental, ¿no? Igual que hablamos del crecimiento iraní, hay un crecimiento económico en América Latina entre el 3 y el 3,5%, claro, que es bien importante. Entonces, digamos, para Irán, unos vínculos con América Latina, por supuesto con otros países como China e India también, pero unos vínculos con América Latina son muy provechosos porque pueden sustituir, digamos, los vínculos que hoy tienen, hasta hace poco, bueno, pues podían tener con países europeos. O sea, hoy realmente, déjame decir, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, oye, no hay nadie, digamos, una persona puede llevar a cabo un país sus relaciones económicas con Brasil sin echar de menos para nada sus relaciones con otros países europeos. Sin embargo, algunos no están muy contentos con que haya esas buenas relaciones entre Irán y América Latina. Y hablamos de declaraciones, por ejemplo, de los Estados Unidos, pues Teherán lo que asegura es que siempre tiene unas declaraciones que pretenden influir en otros países latinoamericanos, en otros países del mundo. Por ejemplo, declaraciones para interferir en los entornos cercanos a Irán. ¿En Estados Unidos un ejemplo de democracia? ¿Puede ponerse un ejemplo como ejemplo de democracia frente a los otros? Yo ya comenté antes que Estados Unidos no puede ser ejemplo de democracia por muchos motivos, desde el tema de que, digamos, los que pertenecen a la clase dirigente política, pues son una élite económica, forman parte de una élite económica que tiene en cuenta los intereses de la élite económica norteamericana. Quiero recordar que en Estados Unidos el 1% de la población tiene aproximadamente el 80% de la riqueza. Entonces, bajo ese prisma no se puede hablar de democracia. Tampoco se puede hablar de democracia en un país donde todo el sistema electoral está basado en el dinero, etcétera, ¿no? Y un país donde además las agencias de inteligencia y de seguridad espían a todos los ciudadanos. Por tanto, sí me gustaría un poco, volviendo al tema de Latinoamérica, efectivamente Estados Unidos trata de presentar las relaciones de Irán con Latinoamérica siempre con una terminología de infiltración, de terrorismo, etcétera, etcétera, digamos, pero no solamente lo hace también lo hace, por ejemplo, con Rusia, con China, siempre digamos, trata estos temas bajo un prisma de amenaza, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que simplemente las relaciones con Irán sirven a Latinoamérica para buscar una auténtica independencia y un peso internacional. Por ejemplo, cuando Brasil y Turquía llegaron a un acuerdo con Irán sobre el programa nuclear,
me acuerdo de que había una reacción en Estados Unidos de rabia por el hecho de que Brasil, un país de Latinoamérica, se hubiera atrevido, ¿no?, a meterse en, digamos, en la alta diplomacia internacional, que ellos consideraban que era su absoluto dominio. Entonces, digamos, estos vínculos sirven a Latinoamérica para independizarse y además Irán es un país económicamente muy atractivo. Respecto a la democracia, sí, en Estados Unidos, si me permites. Sí, además que pues habla de paz mundial, democracia, seguridad. No hay que olvidar que Estados Unidos es un país fundado en un genocidio, en el genocidio de la población indígena. Sí. Y eso está y estará ahí siempre, aunque se niegue. Por otro lado, saltando unos cuantos siglos y yéndonos al este siglo, desde el 2001, desde el atentado o autoatentado de las Torres Gemelas y del Pentágono, el país avanza a marchas forzadas hacia un Estado fascista. La ley Patriot I, que es una de las consecuencias o una de las ventajas del 11 de septiembre para los gobiernos, para vigilar, restringe las libertades fundamentales. La ley Patriot II la restringe todavía más y lo extiende a la totalidad de la población. Actualmente cualquier ciudadano en Estados Unidos puede ser detenido sin el habeas corpus, sin cargos indefinidamente. Y además hay otra cosa, se han cargado, que esto lo sabe menos gente, sí, la Post Comitatus Act. La Post Comitatus Act es una de las leyes más antiguas que impide, por ley, que el ejército intervenga contra la población. Esto ha desaparecido. Y para celebrarlo, trajeron unidades de Irak para entrenarlas especialmente para intervenir contra la población, que por cierto cada vez está más descontenta y con toda la razón. Ahora con ustedes quiero compartir un vídeo que hemos preparado porque vamos a seguir avanzando, desgranando este tema de la jornada electoral iraní. Y hemos hablado de elecciones, de candidatos y de las relaciones internacionales, pero quien ocupe el puesto de presidente tendrá que gestionar el Irán de hoy. La República Islámica de Irán cuenta con una población de casi 80 millones de habitantes. El 60% de ellos son menores de 30 años. El índice de alfabetización es de un 80% y el gasto público dedicado a la educación es de casi el 5% del Producto Interior Bruto. De todos los estudiantes que se gradúan en la universidad, el porcentaje de mujeres ha pasado de un 17% en 1979, cuando triunfó la Revolución Islámica, a un 60% en la actualidad. La renta per cápita es de $13.000 y cuenta con un mercado laboral de 27 millones de trabajadores. Hay más de 56 millones de celulares y las líneas de conexión a Internet superan los 8 millones. La economía iraní se basa en la extracción de crudo, su refino y la elaboración de productos derivados. Irán es el quinto país del mundo en reservas probadas de petróleo y el segundo en reservas probadas de gas natural. Se trata de una economía mixta donde el control estatal de la industria del petróleo convive con negocios privados a pequeña escala dedicados al sector del comercio, industria y los servicios. Actualmente Irán posee fábricas propias de automóviles, tractores y maquinaria en general, además de un avanzado programa dedicado a la investigación de la energía nuclear. Precisamente del tema energético también está en la agenda y pues con ello hablamos del tema nuclear, del petróleo y también del gas. Señor Envid, hay muchos intereses encontrados en este sector. Desde luego, y más ahora que Irán ha sido declarado como el principal productor o las principales reservas de gas del mundo, por delante de Rusia. Esta es una conclusión de hace unos días de la Agencia Internacional de Energía, que todavía realza más la importancia. Pero lo importante, sobre todo del gas iraní, es que lo compra China. Y China es el principal competidor de Estados Unidos y de las multinacionales occidentales, que están intentando por todos los medios frenarla. Una forma de frenarla es cortarle el suministro de África, por eso se ha creado el AFRICOM, el comando en África, y de Irán. Desestabilizar a Irán supone cortar el suministro a China. China actualmente, el 15% del petróleo chino viene de Irán, según los datos que tengo. Y tiene hechos contratos
desde el 2004 durante 25 años para comprar 200.000 millones de gas a Irán. Quiero incidir en este tema energético, porque usted además también conoce bastante del oleoducto Irán-Pakistán-India y del tema gasoducto Irán-Irak-Siria-Mediterráneo. Claro, no es solamente, muchas veces pensamos solamente en quién tiene los recursos, pero no basta con tener los recursos, hay que llevarlos. Hay que transportarlos. Entonces, Irán no solamente tiene los recursos, sino que además tiene proyectos que incomodan de forma importante a los proyectos de las multinacionales occidentales. Por ejemplo, conectar, y eso está en parte hecho ya, conectar Irán a través de Pakistán con la India. Y otro todavía más polémico, que se ha hecho hace mucho más recientemente, que es conectar a través de Irak el South Pars, que es uno de los campos de gas más grandes del mundo, que comparte con Qatar, Irán, conectarlo desde el Golfo a través de Irak, pasando por Siria, de nuevo la importancia de Siria, y llegar al Mediterráneo. Entonces, bueno, estos son proyectos importantes que contradicen los que se tiene Occidente y los que tiene Israel. Ahora yo ya voy a hacer la última pregunta, porque este tema es apasionante, pero el tiempo se va volando. Y la pregunta que les voy a lanzar a los dos es, ¿cómo puede ser el estilo del próximo gobierno? Porque si bien este era un presidente viajero que hizo los contactos con algunas potencias mundiales, ¿cómo sería ese estilo del próximo gobierno y qué cosas podrían llegar a cambiar a partir de ahora? Y comenzamos con usted, señor Fernández. Bueno, yo creo que va a cambiar digamos, en determinados puntos, por ejemplo, la economía, sí pienso que va a haber un cambio en la gestión. Todos los candidatos han prometido un cambio, sobre todo los favoritos, un cambio en la gestión económica, apoyar sectores como la industria, la agricultura, además, reducir la dependencia del petróleo. Yo pienso que en este campo pues va a haber un cierto cambio. En política exterior pues puede haber efectivamente un impulso a las relaciones exteriores del nuevo gobierno, dentro de los límites que digamos pueda dejar a Irán la presión estadounidense, pero también pienso que no va a ser un cambio de política exterior muy importante, sino más bien un cambio relativo a la metodología, ¿no? Yo pienso que también, creo que la idea que ha dicho mi compañero es importante, en el sentido de que yo creo que las relaciones, hoy en día se está viendo que existe un plan, sobre todo por parte de Estados Unidos, de ir rodeando Rusia y China, ¿no? Si uno sería largo de analizar, pero se ve el sistema de bases tal. Entonces, como decía el compañero, digamos, la agresión contra Irán a veces se disfraza con el tema nuclear, pero yo creo que es una excusa. La excusa, primero, lo que más Estados Unidos teme de Irán es un país independiente en Oriente Medio que no siga las consignas de Estados Unidos. Señor Fernández, me toca cortarle porque estamos cortitos de tiempo y quiero también escuchar al señor Envi en este tema. ¿Qué puede cambiar a partir de ahora en Irán o hacia dónde va a ir? Muy breve, porque estamos justitos de tiempo. Bien, hay otro tema muy importante en el que Irán se va a mantener fiel a lo que ha hecho hasta ahora y que contradice la visión que se está dando en Occidente. En Occidente se está presentando como un Estado fundamentalista, opuesto a los judíos, y se está ignorando cosas que son obvias. No son opiniones, son hechos. En Irán, por ejemplo, hay una comunidad judía muy importante que tiene libertad para practicar, que tiene representantes en el Parlamento desde hace muchísimos años y que no se quieren ir. Bueno, pues señor Envi, le agradezco al señor Fernández también. Este especial termina aquí porque se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gusto compartir con ustedes los conocimientos y opiniones sobre la República Islámica de Irán. Muchas gracias de verdad, señor Fernández. También, señor Envi, por acompañarnos el día de hoy en este especial. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos desde sus casas y televisores. Si quieren seguir informados, quédense aquí en Hispan TV. Nosotros regresamos la próxima semana con más información de interés, de actualidad para todos ustedes. Hasta entonces seguimos mirando, observando la actualidad de cerca, aquí en Enfoque.